Salmos capítulo 19, versículo 12, donde dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoríe de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Una pregunta muy interesante que hace el salmista, o Dios inspirando al salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? Estamos hablando del tema del pecado, y en esta categoría estamos analizando lo que se conoce como el pecado venial o los pecados veniales, hablando en cuanto a lo que es el concepto de la religión. ¿Qué cree o qué piensa la religión en cuanto a lo que es el pecado venial? Se habla de pecados veniales, de pecado de muerte, de pecado capital, de diferentes clases de pecados. Pero este pecado venial se dice que es un pecado disculpable. Según la teología romana, es un pecado que no lleva a la muerte, que es un pecado que se cometió por debilidad, sin una mala intención, sin una voluntad o un deseo de pecar o de ofender a Dios, y que por lo cual es un pecado poco grave que no priva al alma de la gracia de Dios. Esto es lo que se dice, esto es lo que se menciona secularmente o religiosamente, sobre todo la teología romana. Esto es lo que enseña y como define lo que es el pecado venial. Definitivamente que la palabra del Señor no acepta tal cosa. Definitivamente que la palabra del Señor no aprueba una categoría de pecado venial. No acepta un pecado que sea disculpable, un pecado que sea inofensivo, un pecado que sea excusado por debilidades humanas o por no ser realizado por malas intenciones. No lo acepta la palabra de Dios de esa manera, sino que la palabra del Señor dice: toda desobediencia es pecado. Es decir, toda transgresión es pecado. Y un pecado es una transgresión de las leyes divinas de Dios. Se dice que este pecado venial es un pecado que no requiere de confesión y no requiere de perdón, porque es un pecado leve, poco grave, un pecado liviano, de lo cual no hay necesidad ni de arrepentirse. Eso no es algo bíblico ni correcto. Un pecado, por muy pequeño que sea, es necesario ponerlo en las manos de Dios, traerlo a los pies de Cristo, cubrirlo con la sangre de Cristo, arrepentirnos de él, confesárselo al Señor, apartarnos de él, porque un pecado, por pequeño que parezca, nos puede destruir. Por eso el libro de los Cantares dice el Señor: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Las cosas pequeñas destruyen nuestras vidas por tomarlo muy a la ligera, por tomarlo con livianez, amén, por tomarlo como algo superficial. Ahora, entendemos que nosotros no vamos con la línea religiosa, no vamos con la doctrina romana, nosotros vamos con la doctrina cristiana, la doctrina bíblica fundamental, la doctrina ortodoxa. Esto significa aquella doctrina que se apega a la palabra de Dios, al fundamento de los principios establecidos por Dios. Entonces no creemos esto, pero es muy importante que analicemos precisamente puntos y temas como el que estamos mirando en esta noche, debido a que aunque decimos no practicar y no creer en esa línea de doctrina o de enseñanza, en pecados veniales, disculpables, pecados que no requieren de confesión, que no requiere de lidiar con ellos, como muchas veces decimos no creer en eso, pero venimos practicando algo similar sin darnos cuenta. Si no tenemos cuenta, caemos en una práctica muy similar. Y esta práctica precisamente la define el Señor de esta manera: ¿quién podrá entender sus propios errores? Yo pregunto, ¿qué error es más fácil de aceptar, asimilar y entender? ¿Un gran error, un gran pecado o un leve pecado? ¿Qué es más fácil para reconocer? Los escucho muy callados. Creo que el pecado grave es más fácil para uno decir: pues sí,
pequé, fallé, pues ¿qué me queda decir si es un pecado que lo delata, que lo manifiesta claramente? Es algo grave. Lo grande se mira más fácil, lo grande es más fácil para detectar, lo grande es más fácil para asimilar. Lo pequeño tendemos más a excusarlo, lo pequeño tendemos más a justificarlo, lo pequeño tendemos más a decir eso no importa, esa es una pequeñez. No se fijen en cosas tan pequeñas, hermano, y tendemos a minimizarlo. Entonces, la naturaleza del hombre, por naturaleza, la mayoría de nosotros no nos gusta reconocer que hemos pecado. Y como resultado de no gustarnos reconocer y de tener problemas para poder aceptar y admitir que hemos pecado, tendemos, una, a ocultar nuestros pecados; dos, a excusar nuestros pecados; tres, a negar nuestros pecados; cuatro, a racionalizar nuestros pecados. ¿Cómo racionalizamos nuestros pecados? Bueno, es que eso fue algo insignificante, fue simplemente... Es una cosa sencilla. Minimizamos los errores, minimizamos los pecados. El error que cometimos buscamos bajarlo lo más que podamos, buscamos traerlo a un nivel lo más chiquito que podamos hacerlo, justificándolo, bajándolo, haciéndolo ver como una pequeñez, una simple equivocación, un simple error. Cualquiera lo comete, y de esa manera nos justificamos y no aceptamos, no miramos, no llamamos a los errores como pecados. Y cuando seguimos simplemente diciendo es que fue un error, es que simplemente fue una equivocación, es que hermano, simplemente no fue mi culpa, y comenzamos a bajar todo aquello, a minimizar la falta, la gravedad de aquella falta. ¿Sabe qué es lo que sucede con eso? Es que nos priva nuestra alma de buscar un arrepentimiento genuino. Entre usted más minimiza su pecado y lo hace ver como cualquier cosa, le priva a su alma de arrepentirse, porque lo que le está diciendo a su alma, lo que se está diciendo a sí mismo es: no hay problema, todos lo hacen, así es la vida, soy débil. Y comenzamos a hablar de todas estas maneras, y en otras palabras lo que estamos diciendo es: no hay tanto problema si continúo haciendo estas cosas. Lo cual es un grande error, y es algo que nos está dañando y que afecta mucho más de lo que usted se imagina. Y sin darnos cuenta estamos abrazando la doctrina romana, diciendo que un pecado venial no es simplemente sino que un error, sino que simplemente una debilidad, sino que simplemente una falta, sino que simplemente es una equivocación, es una cosa sencilla que no necesito arrepentirme de ello, que no necesito confesar ante Dios aquella falta, que no necesito buscar el perdón de Dios, porque al fin y al cabo es algo muy pequeño, muy insignificante. Dios dice lo siguiente: Dios dice, esas zorras pequeñas hay que ir tras ellas, hay que atraparlas, hay que cazarlas y hay que traerlas a los pies de Cristo Jesús para ser libres como Cristo quiere que lo seamos en espíritu y en verdad. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey si lo siente en su corazón. Ahora vamos a entrar a lo que es el tema más formalmente. La palabra dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿O quién podrá reconocer que las faltas que comete son más que un error, son un pecado ante Dios? ¿Sí me explico? Es lo que está diciendo en otras palabras. ¿Quién podrá descubrir la gravedad? ¿Quién podrá entender el compromiso de lo que justificamos diciendo fue un simple error, fue algo muy sencillo? ¿Quién podrá entender y reconocer la seriedad de un error, de los errores que cometemos o de los pecados que cometemos y les llamamos errores para que suene más livianita la situación, para que no se haga tan feo? Que le digan usted cometió un error es una cosa, pero que le digan usted cometió un pecado, ya como que lo toma más serio y como que ya lo toma de una manera diferente.
Pero la verdad es de que Dios quiere que aprendamos a entender, a asimilar esos errores que son pecados, porque de otra manera los errores los vamos a poner como que son pecados veniales, disculpables, inofensivos, que no es necesario confesarlos o lidiar con ellos, y vamos a seguir cometiéndolos, practicándolos, y nos van a destruir, nos van a dañar. Entonces dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Quiero decirle, la raíz de nuestros pecados no está en el error que cometemos. La raíz de nuestros pecados no está en el error o en la transgresión que cometemos. Toda transgresión o todo error es una transgresión de la ley divina de Dios. Pero la raíz del pecado no está en el error. La raíz del pecado no está en la transgresión. El problema que la mayoría de nosotros tenemos, por la cual batallamos para verdaderamente ser libres y sanos del pecado, es que generalmente tratamos, lidiamos, nos ocupamos y buscamos arreglar el error o la transgresión. Y decimos, bueno, cometí un error, bueno, cometí una transgresión, desobedecí, fallé en esto, y buscamos arreglar la transgresión, no transgredir la ley de Dios más. Decimos, ya no voy a hacer eso, me voy a proponer dejar de hacer eso, me voy a proponer apartarme de eso otro. Y comenzamos a querer lidiar con la transgresión, pero la raíz del pecado no está en la transgresión. La raíz del pecado está en la iniquidad. Y la iniquidad es lo que está dentro del corazón que produce la transgresión. Por eso una persona cuando trata de arreglar su vida, yo necesito arreglar esto y cambiar esto y acomodar esto, y ya no voy a hacer esto, y te prometo que no vuelvo a hacer esto otro, mujer y esposo, ya no voy a portarme de esta manera. Y él promete, tiene buenas intenciones, ella promete, quieren arreglar la transgresión, quieren arreglar el error, pero el error no se arregla por afuera. El error es el pecado, es la iniquidad. Esa es la raíz. La raíz de todo error es la iniquidad que está en el corazón. Todo error que uno comete, toda transgresión que uno comete, la comete no porque fue simplemente soy humano, es que fue un error, es que fue esto, es que fue el otro. La verdad de las cosas es que toda transgresión que uno comete o todo error que uno comete, lo comete porque en el corazón se anida la iniquidad, y la iniquidad es la raíz del pecado. La transgresión es el fruto del pecado. Hay diferencia entre la raíz del árbol al fruto del árbol. El fruto del árbol, el fruto del pecado es la transgresión. Quebro las reglas, peco, desobedezco, hago lo malo por aquí y por allá. Ese es el fruto de la transgresión, o mejor dicho, ese es el fruto del pecado, es la transgresión. Pero la raíz del pecado no es la transgresión, no es el error que cometí, no es la falta que cometí, no es el pecado que cometí. Entonces, ¿dónde está la raíz del pecado? La raíz del pecado, repito, está en el corazón. Del corazón sale lo bueno, del corazón sale lo malo, y la raíz del pecado se le llama iniquidad. La iniquidad es la que produce las transgresiones, la iniquidad es la que produce los errores. Por tanto, si yo quiero dejar de cometer el mismo error y el mismo error y el mismo error, no es simplemente decir voy a tratar con esa transgresión, voy a hacer una promesa, voy a dejar de hacerlo. Eso no es suficiente. Acá tienes el problema en tu corazón, y ese problema se llama pecado, se llama iniquidad, y tienes que abrir el corazón y decirle: Señor, es más que proponerme ya no hacer aquello, quiero que me operes de corazón y arranques la transgresión, arranques la iniquidad que hay dentro de mi corazón para dejar de transgredir tus leyes. Necesito una operación de corazón. Si no me operas, si no abres mi corazón, si no me arrancas la iniquidad, me aparto de este error, me aparto de esta transgresión, pero cometo otra acá, otra por allá y otra por allá.
porque la iniquidad me sigue provocando, me sigue incitando. La iniquidad sigue dando su fruto, y su fruto es transgresiones, errores, transgresiones, errores. Ese es el fruto del pecado, de la iniquidad. La raíz, repito, del pecado es la iniquidad. Hay iniquidad en nosotros. Le ponía un ejemplo el domingo y le decía: haga de cuenta que las telarañas son como los errores, pero la araña es la iniquidad. La araña es la que produce las telarañas. Usted se cansará de limpiar su casa y de decir: voy a quitar la telaraña, y vuelve a aparecer la telaraña ahí. Voy a quitarla de vuelta, y vuelve a aparecer la telaraña ahí. Y se cansa de quitar. Ya me cansé, ya mejor que se quede la telaraña ahí. A ese grado llega uno. Quiero cambiar esto, y lo voy a cambiar, y vuelvo a caer en ello. Y ya no lo voy a hacer, y vuelvo a caer en ello. Ya mejor sigo haciendo lo que al cabo no puedo cambiarlo. Se acostumbra, se conforma, porque se rinde y se da cuenta que no puede dejar de hacer lo que está tratando de ya no hacer. La transgresión, el error. No puedo borrar mis errores, no puedo quitar mis errores, no puedo superar mis errores si trabajo por afuera, queriendo cambiar, queriendo proponerme, queriendo hacer todo aquello yo. No puedo. Son telarañas que estoy queriendo quitar, y las voy a quitar por unos días y aparecerán en unos cuantos días más. Entonces, ¿qué quiere Dios que haga? Dios dice: hay una araña en tu corazón, hay una iniquidad que produce las telarañas. Déjame que entre a tu corazón, y yo mataré la araña, yo aplastaré la iniquidad, yo limpiaré tu corazón, yo limpiaré tu alma, y serás libre para gloria de mi nombre. Serás libre desde el corazón. Llegaré a la raíz, arrancaré la raíz y te quitaré el problema de raíz. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Las leyes terrenales se enfocan, se centran en querer cambiar el error, la transgresión. La persona comete una transgresión, rompe la ley, y dicen: agarrémoslo, metámoslo a la cárcel para que aprenda. ¿Qué va a aprender? Sale peor de la cárcel que como entró. Óigame, en la cárcel no se regeneran a menos que escuchen la palabra de Dios, que un siervo les lleve la palabra y crean al bendito evangelio de Cristo Jesús. Es la manera como se regenerarán en la cárcel. Es la única manera como saldrán distintos. No lo regeneró la cárcel, lo regeneró Cristo, que llegó a sus vidas en esa prisión, en esa necesidad, en esa situación, en esa condición. Es el único hombre, la única mujer que sale regenerado de la prisión. Aquel que recibe a Cristo y que conoce a Cristo en la prisión. Pero el que no, óigame, en la prisión hay más maldad, hay más violencia, hay más perversión, florece, ahí sí se destapa abiertamente lo que es la perversidad, la iniquidad, la maldad. ¿Y qué es lo que pasa con todo el que entra ahí? Pues mira y ve y participa de mucha de esa maldad. Sale más mal todavía de como entró. Entonces buscan solucionar el problema llevando la transgresión a una cárcel, a una prisión, para decir: por cuanto transgrediste la ley, ahí vas a aprender y te vamos a encerrar para que no vuelvas a hacer lo mismo y seas diferente. La realidad es que sale de ahí, y más cuando lo encierran por muchos años, en veces ya se acostumbró, porque lo atienden mejor en la cárcel que como lo atienden afuera. En veces dice: óigame, salgo para afuera, no hay ni qué comer, no hay ni qué hacer, no me dan trabajo y batallo. Llego a la cárcel y en la cárcel tengo mis 2-3 comidas al día, y ahí me atienden bien, pues mejor me regreso y a propósito busco hacer una maldad. Parece chiste eso, pero es una verdad más grande de lo que usted se imagina. De cuánta gente, cuántos hombres, sobre todo los que duran mucho tiempo en la prisión y salen, la mayoría ya no se hallan acá afuera. Ya sienten que no sobreviven. Su mundo es la prisión y desean mejor regresar a la prisión. Pero ¿qué hace la prisión? ¿Los cambia? No los cambia. La prisión realmente lo regenera, no. Y esos errores que cometieron, el que entró por robar sigue robando, sale y nomás sale buscando a ver cómo le hago y a ver cómo aprendo ya para que no me agarren tan fácil. Y dice: esta vez que salga ya no me van a agarrar tan fácil. Y estoy pensando en la prisión cómo voy a robar, cómo voy a tramar mi próximo robo sin que me agarren.
Y ahí está maquinando ya todo aquello, porque la prisión no lo cambia. Entonces, ¿por qué no lo cambia la prisión? Porque las transgresiones externas no las cambia una prisión, un centro de rehabilitación, no los cambia ninguna institución. Lo único que puede cambiar la transgresión es cuando se trata con la iniquidad, con el pecado dentro del corazón. Y para eso solamente Cristo, solamente su palabra, solamente su espíritu, solamente su sangre es el que tiene poder para entrar al corazón y acabar con la raíz del problema y liberar al hombre verdaderamente para que pueda ser libre de todo ese pecado y de toda esa maldad. Entonces de nada sirve el que la institución lo agarre y lo meta aquí, lo meta allá y lo meta más allá. ¿De qué sirve que le quiten la botella al borracho y se la escondan si todavía la trae en el corazón bien pegada? De nada sirve. Óigame, usted se la esconde en casa y él se sale y la agarra en la licor o de alguna manera la consigue. ¿Por qué razón? Porque cuando adentro está el problema, no lo puedes arreglar por afuera. Quítenle la botella, quítenle la cerveza, quítenle el licor. No es la solución. Quítenselo, pero no solo de la mano, quítenselo del corazón. Y solamente Cristo puede quitarlo del corazón y limpiar la vida del hombre completamente, para que sea sano, para que sea libre. Ahí está el origen. Entonces los errores no se pueden corregir por afuera. No se pueden corregir solamente diciendo: oh, pues ya no lo voy a hacer. Oh, pues fue algo sencillo. Oh, fue algo insignificante. Los errores son simplemente el fruto de lo que es la iniquidad, que es la raíz del pecado verdadero. Entonces hay que llegar al corazón. Y mientras sigamos solamente ahí cortando por encima los errores y podándolos y medio quitándolos del medio por un momento, solamente seguiremos engañándonos y seguiremos haciendo lo mismo. Y por eso hay personas que batallan para cambiar y no pueden cambiar, y siempre sigue con lo mismo, sigue con lo mismo, sigue con lo mismo, porque no ha tratado desde adentro del corazón, no ha permitido que la sangre de Cristo venga a su vida, venga a su corazón y haga una obra perfecta, y haga una obra desde el interior, para que verdaderamente sea libre para gloria y honra del Señor. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey. ¿Qué hace la religión? La religión busca quitarle las cosas de encima. Quítese eso, póngase eso, ya no haga eso, ahora haga eso. Y busca la religión imponerle algo. Vista de esta manera, ya no vista de esta otra manera. ¿Qué hace Dios a través de su palabra? No la religión. Dios instruye al hombre en su camino, en su palabra, en lo que le agrada a él. Y Dios llega a la raíz del problema, al corazón, y le arranca desde el corazón lo que ya no le agrada a Dios. Y aquella persona, cuando le arranca a Dios del corazón lo que no le agrada a él, nadie tiene que andar detrás de él ahí supervisándolo. Hermanito, mire cómo vino. Hermanita, mire lo que trae. Hermanito, ya quítese esto. Hermanita, ya quítese esto otro. No hay necesidad de que el hombre tenga que empujarlo. Cuando le abre el corazón a Dios, Dios tiene poder, su palabra, su espíritu, para llegar allá adentro e incomodarnos y hacernos sentir mal, y arrancarnos y quitarnos y sacarnos todo aquello que nos daña, que nos perjudica, todo aquello que no está en la voluntad de Dios. Entonces nosotros, cuando exponemos la palabra de Dios, la palabra de Dios va haciendo su obra, va llegando al corazón, va iluminando con su luz desde lo más íntimo del corazón, y comienza a arrancar de raíz la iniquidad. La palabra es el antídoto que destruye la iniquidad. Cuando la palabra llega, la palabra comienza a destruir la iniquidad allá adentro, y el hombre comienza a cambiar, no de afuera para adentro. El verdadero cambio viene de adentro para afuera, donde Dios se glorifica en el centro del corazón, y de ahí se manifiesta hacia afuera, de ahí se manifiesta al exterior en todas las áreas. De otra manera, el hombre le dice: ¿sabe qué? Haga esto, haga lo otro, quítese, póngase, y se quita y se pone, porque el hombre le dice: pero usted lo mira de una manera en la iglesia y de otra manera en la casa.
Usted lo mira de una forma en la iglesia y se lo topa por la calle y no lo conoce. Y dice, ¿quién era? ¿El hermanito? ¿Cómo? No me diga que era el hermanito o la hermanita. Completamente disfrazado, disfrazada. Amén. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que ha hecho Dios? ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre? ¿Qué es lo que ha hecho Dios? ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre? ¿Qué queremos ser? ¿Obras de hombre o obras de Dios? La obra de Dios no puede ser simplemente porque, bueno, pues dicen que haga esto, lo voy a hacer porque me dicen que lo haga. No, la obra de Dios tiene que venir porque escucho con atención la palabra de Dios, le abro mi corazón al Señor, recibo su palabra y su palabra me limpia, me cambia, me transforma desde lo más íntimo de mi ser y produce algo maravilloso en mi corazón. Me da nueva vida, me da paz, me da alegría, me cambia, me transforma. No simplemente me ayuda a tratar con el error, me ayuda a tratar con la fuente del error, con la raíz del error, con el origen del error. Y ese origen se llama pecado, ese origen se llama iniquidad. Por eso le digo, todo error que usted comete, todo error que yo cometo, hay una raíz que produce ese error. ¿Sí me explico? Y mientras no veamos qué es lo que produce ese error y le llamemos como es y tratemos con él como pecado para que no siga produciendo errores, siempre seguiremos con la misma situación. ¿Me explico, hermanos? Vamos a la palabra. Venga conmigo a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8 al 10. ¿Qué nos impide reconocer nuestros errores? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Decía el salmista: líbrame de los que me son ocultos, preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoríe de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Pero la pregunta que debemos de hacernos es: ¿qué nos impide reconocer nuestros errores? ¿Qué nos impide reconocer nuestros errores? ¿Cómo se siente cuando comete un error? Usted simplemente dice: no fue nada, fue un error insignificante. Lo minimiza, o fue una simple equivocación, cualquiera la comete, la justifica. ¿Qué hacemos con los errores cuando se atraviesan en nuestro camino, que se atraviesan más seguido de lo que quisiéramos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo lidiamos con ellos? ¿Y qué es lo que nos impide reconocer nuestros errores? El que comete un error, pero no se siente mal al respecto, pero no siente algo ahí fuerte en su corazón y simplemente lo minimiza, y comienza a minimizarlo y a minimizarlo y a excusarlo, y comienza a llamarle equivocación y a llamarle cualquier otra cosa menos pecado, que fue la fuente de ese error. ¿Sabe qué es lo que termina pasando? Terminamos como cadáveres, terminamos muertos en vida. ¿Quién es el que no siente nada? O cuando una persona no siente nada, ya no hay redargüimiento, ya no hay convicción de pecado, ya no hay algo que le hace sentir mal, ya no le redarguye la conciencia. Cuando uno llega a ese grado, la evidencia del caminar de uno es que uno es un cadáver que está caminando muerto en vida, no siente nada. Un cadáver ya no siente. Un muerto, usted lo pellizca, usted le hace, le deshace, ya no siente nada porque está muerto. Si nosotros estamos vivos, la evidencia de una persona viva es que el error, entre más vivo estás, sientes más aún las cosas pequeñas. Entre más vivo estás, sientes más aún las cosas pequeñas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, imagínese usted su cuerpo. Si a usted le pican ahí con una aguja o un alfiler,
y no le duele nada, hay un problema con su cuerpo. El médico va y le dice, ¿te duele? Si le duele es una buena señal, es que hay vida todavía allí. Pero cuando ya no le duele y dice, no, no me duele, no siento nada, no siento el brazo entero, ese brazo está muerto o se está muriendo, ya no siente nada. Cuando usted deja de sentir, de percibir el dolor, de percibir lo que le duele, lo que le hacen a su cuerpo, ya no lo siente, está perdiendo, está muriéndose ese miembro de su cuerpo, está quedándose inerto y por eso ya no siente. Dios no quiere que nuestra alma quede inerta, que ya no sienta. Dios quiere que seamos sensibles a su voz, a su palabra, a su espíritu, y que sintamos desde lo más mínimo hasta lo más grande, que podamos sentir ese dolor, percibir ese redargüimiento. Veamos qué dice la palabra del Señor. Vamos a la escritura. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 8 al 10. Porque, aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Qué tremendo. Aquí nos habla de cuando hay una falta, de cuando hay un error, pequeño o grande. Dice el apóstol Pablo, dice, primero me sentí un poco mal porque los constricté, porque los entristecí, les mandé mi carta y les hablé fuerte. Primera de Corintios 5 es a lo que se está refiriendo. Habló fuerte Pablo y de repente dice, acá en la segunda carta, dice, los constricté, me sentí un poco mal, dice, porque los entristecí. Pero dice, pero me gozo porque los haya entristecido. ¿Y por qué te gozas, Pablo, por habernos entristecido? Dice Pablo, no me gozo porque se duelan o porque sientan tristeza, sino me gozo porque la tristeza que sienten les ha llevado al arrepentimiento. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento en nosotros. La tristeza que es según el mundo produce muerte. ¿Qué significa esto? Que la tristeza que es según Dios, cuando uno peca, cuando uno comete un error, cuando uno comete una falta y comienza a sentirse triste, y comienza a sentirse afligido, y comienza a sentir dolor en su corazón, dice Dios, esa es buena señal, esa es buena evidencia. Cuando te sientes incómodo, cuando te inquieta aquello, cuando no puedes dormir, cuando estás ahí, que aquello no te deje en paz y dices, no puedo seguir así, no puedo seguir tranquilo de esta manera, me siento mal, y comienzas a sentir dolor, tristeza, redargüimiento. Dice Dios, esa tristeza es buena. ¿Por qué razón? Porque esa tristeza te va a llevar al arrepentimiento, a buscar ponerte a cuentas delante de Dios, a buscar el favor de Dios, a buscar la gracia de Dios, a buscar el perdón de Dios, a buscar arreglar tu corazón con Dios. Esa tristeza es buena. Qué bueno cuando nos entristecemos después de cometer una falta, pero qué triste cuando caminamos como si nada después de cometer faltas y errores. Qué triste cuando no nos hace sentir nada allá adentro los errores que cometemos. ¿Sí me explico? ¿Por qué qué triste? Porque dice que la tristeza según el mundo es para muerte. ¿Cuál es esa tristeza? Cuando el hombre se aleja de Dios y simplemente comienza a enredarse en cosas del mundo, y comienza a desahogarse en el mundo, y comienza a irse al vicio, al licor, a las cosas que sean, y dice, pues al fin y al cabo, hombre, ya estoy cansado de los hermanitos, ya voy a ir a salir y a hacer lo que tanto quiero hacer, sin que nadie me tenga nada que decir, sin que nadie ande corrigiéndome. Ya estoy cansado.
de tanto no hagas esto, no hagas lo otro, la Biblia dice, a Dios no le agrada. Ya estoy cansado de eso. Me voy y voy a hacer lo que quiera y voy a vivir mi vida a mi manera. Dice Dios, esa es una tristeza terrible. Pero esa tristeza no es para vida, es para destrucción, es para muerte. Es la tristeza según el mundo. Dios dice, yo quiero que sientas tristeza en tu corazón por cada error que cometes, por cada falta que cometes, pero no una tristeza que te aleja de Dios y te manda al mundo, sino una tristeza que te hace correr a los brazos del Señor, a decirle, Señor, perdóname, sin ti no puedo vivir. ¿A dónde puedo ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? No me dejes, no me sueltes, ayúdame, Señor. Quiero correr al Señor. Esa es la tristeza que es según Dios. Y ahí es donde Dios quiere que corramos. Entonces Dios quiere que sintamos esa clase de tristeza. Amén, mis hermanos. Vamos a la palabra, vamos a avanzar. Eclesiastés capítulo 5. Dios quiere que sintamos tristeza. ¿Por qué? Por los errores, por los pecados. ¿Cómo podemos sentir tristeza? Entre usted más adorna el pecado y lo hace, adorna el error y lo hace mirar como algo inofensivo. Entre más lo justifica, entre más le llama equivocación, entre más culpa a los demás y se excusa a usted, entre más minimiza sus errores, eso le priva arrepentirse, eso le priva sentir dolor, eso anestesia su conciencia y ya no siente redargüimiento. Dice, pues estoy bien, no está tan mal, no fue tan grave la cosa, fue algo sencillo. Y comenzamos a minimizarlo, a justificarlo, y nos priva del arrepentimiento real y quedamos en una condición desagradable a los ojos de Dios. Ahora, Dios quiere que los errores nos causen dolor, nos causen tristeza, nos causen un llanto en el corazón, una inquietud, una incomodidad, que no estemos quietos. Dios quiere que de esa manera lidiemos y tratemos con ellos para que no se quede como un trato superficial con el error. Está bien, ya no me diga nada, hermano, ya no lo voy a hacer, está bien, ya entendí. Pero no entendemos, no reconocemos que es más que un error. ¿Qué es entonces, hermano? Es iniquidad, es pecado que está anidado en nuestro corazón. Y si yo no lo descubro, lo detecto, lo declaro, lo trato de esa manera, nunca seré libre de ello. Vamos a la palabra. Eclesiastés capítulo 5 dijimos, amén. Versículo 1 en adelante. Oiga lo que dice la palabra. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Qué tremendo consejo, ¿verdad? Cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es ese sacrificio de los necios? Oh, voy a ir, voy a cantar, voy a alabar, voy a orar, voy a gozarme, pero no trato con los problemas que hay en mi vida y en mi corazón. Me engaño a mí mismo, porque el verdadero sacrificio que Dios quiere y que le agrada
es que nosotros pongamos aquellas faltas, errores de nuestra vida delante de su presencia y que le digamos: Señor, vengo no a entretenerme, no a divertirme, no a perder el tiempo, no a emocionarme un rato, no a excitarme un momento ahí gozándome y diciendo gloria a Dios, y salir el mismo y entrar el mismo semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y no hay un cambio en mi vida. Ese sacrificio de necios. Cuando vamos a la casa de Dios, dice: acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Es decir, oye la palabra de Dios, está atento a lo que Dios te va a decir, oye con atención para que Dios trabaje y haga una obra y llegue no a lo superficial de tu vida, sino a la raíz del problema que daña nuestro corazón y nuestro caminar. Dios quiere llegar a la raíz, donde está la esencia, donde está el problema. Ese es el corazón, allá adentro. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora vea cómo termina diciendo en el versículo 6. Dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¡Qué tremendo! Quiere decir que cuando yo voy delante de Dios y dice: no digas delante del ángel. ¿Delante de cuál ángel, hermano? Pues la Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. La Biblia dice que a cada momento Dios ha puesto ángeles a nuestro servicio para servir a aquellos que hemos de heredar la salvación. Aleluya. Hay ángeles a cada momento que te rodean, que están a tu lado. No estás solo en ningún momento, en ningún lugar. Hay ángeles. Cuando estás delante de Dios hablando, hay ángeles. Y dices: no digas delante del ángel que fue ignorancia. Es decir, ay Señor, ¿sabes qué? No sabía lo que decía. Dice: ten cuidado con decir esas cosas. ¿Por qué razón? Dice: porque cuando dices fue ignorancia, lo hice sin saber, lo hice por ignorancia. Señor, ni me fijé, ni me di cuenta. Son maneras de justificarnos la mayoría de ocasiones. No digas que fue ignorancia. No te excuses. No te autojustifiques, no busques otro culpable, no minimices tu pecado, no ocultes tu pecado, no excuses, no niegues, no racionalices tu pecado. Ay, es que soy humano, ay, es que soy débil, ay, es que el otro, ay, es que todo lo hacen, ay, es que aquí, ay, es que allá. No caigas en ese engaño, en esa red del diablo. ¿Por qué razón? Porque cuando actuamos de esa manera y venimos delante de Dios y actuamos de esa manera aún delante de Dios, Dios dice que Él se puede enojar y destruir la obra de tus manos. ¡Qué tremendo! ¿Con qué razón muchas veces podemos estancarnos y no progresar espiritualmente, y no progresar moralmente, familiarmente, y no progresar ni siquiera materialmente? Dios destruye la obra de nuestras manos. ¿Por qué? Porque en vez de reconocer mis faltas, mis errores, mis pecados, los justifico. Digo que fue ignorancia, digo que fue un error, digo que fue esto, digo que fue el otro, y no los acepto y no los trato como Dios quiere. Dios dice: hijo, de ahora en adelante acércate a mí. Y cuando tengas un error, no trates solamente con el error. No digas: Señor, dame la fuerza solamente para ya no hacer esto, sino dime: Señor, entra a mi corazón y mira la iniquidad, la maldad, el pecado que se mueve allá dentro de mi ser. De ahí ha brotado esa rebeldía, de ahí ha brotado esa transgresión, de ahí ha brotado esa desobediencia, de ahí ha brotado todo eso malo, esos errores, todo eso ha brotado de ahí. Señor, trata con ello, ayúdame. No se quede con algo superficial, no nos quedemos con algo superficial. Vamos a la palabra, veamos qué dice Levítico capítulo 5, versículo 17 al 19. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se han de hacer,
aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente deliquió contra el Señor. Está hablando de pecados de ignorancia. Y ese pecado dice que aún en la ley, desde la ley, había un orden y decía, aunque lo hizo en ignorancia, era pecado. Transgredió la ley, vino a cometer una infracción contra la ley de Dios y hay un pecado. Como resultado de ello, dice, tiene que ponerse a cuentas. Tiene que llevar un sacrificio ante el sacerdote y ofrecerlo para expiación de ese pecado. Pero oiga, fue por ignorancia. Por eso decía Salomón en Eclesiastés, de que no digas que fue ignorancia, porque aún los pecados que se cometen por ignorancia siguen siendo pecados, y aún por ellos hay que pedirle al Señor perdón. Ya no vamos a llevar un sacrificio de un cordero o un carnero, vamos a llevar el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, acercándonos ante Dios, reconociendo nuestra transgresión y más allá que transgresión, reconociendo nuestro pecado. Porque aunque lo hayamos hecho por ignorancia, no deja de ser pecado. Y Dios quiere que tratemos con él como pecado. Amén, hermanos. Es lo que está hablándonos la palabra, es lo que nos está diciendo. Vayamos a la escritura rápidamente y veamos qué dice la palabra en Deuteronomio capítulo 19. Versículo 1 al 6. Cuando el Señor tu Dios destruya a las naciones cuya tierra el Señor tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que el Señor tu Dios te da para que las poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá ahí y vivirá: aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Qué tremendo, nos está hablando de faltas, errores, pecados, crímenes que se cometen sin intenciones, sin malas intenciones, accidentalmente. Dice, como cuando uno sale con su compañero al campo a cortar leña y lleva el hacha y comienza a pegarle al árbol, cortando aquel árbol con el hacha, y de repente le pega, pero se sale el hierro de lo que es el palo, amén, la cosa donde el cabo, amén, gloria a Dios. Bueno, entonces dice, se sale el hierro y accidentalmente le pega a su compañero y lo mata, muere. Eso fue algo accidental, no fue algo planeado, no tenía ninguna riña, ningún problema con su prójimo, con su amigo, con su compañero, simplemente fue un accidente. Y hay muchos accidentes que pueden suceder de esa manera, pero dice, cuando sucedían este tipo de cosas, Dios ordena que se establecieran ciudades de refugio para que homicidas, hombres que habían matado a alguien de esta forma, dice que corrían a esa ciudad y se refugiaban ahí. No sea que el vengador, es decir, un familiar del que murió,
dice, se levante y quiera ir contra aquel que lo mató, a su familiar, y vaya contra él y lo alcance y lo mate por ahí en algún lugar donde lo encuentre. Dice, por eso estará en una ciudad de refugio, un lugar de refugio donde estará ahí seguro, mientras de que se busca una solución sana a aquel problema. Estará en esa ciudad de refugio, ese será su refugio. ¿Qué significa esto? La ciudad de refugio es un símbolo en el tiempo antiguo. Ahora hay una ciudad de refugio para todo pecado que cometemos accidentalmente. Si usted quiere, si en verdad alguien cometió un pecado accidentalmente, sigue siendo un pecado y sigue siendo una transgresión y sigue necesitando un amparo. En el tiempo antiguo era la ciudad de refugio, porque si no lo encontraba el vengador y era asesinado en cualquier lugar que lo encontrara. Ahora el que nos va buscando, el vengador, ya no es un hermano, ya no es un pariente, ahora es el mismo diablo, es el que viene contra nosotros cuando cometemos un pecado a querer destruirnos. Pero uno dice el Señor, cuando cometes un pecado, un error, una falta, dice, y aún si es accidentalmente, si no fue con intenciones de hacer aquello, dice, tienes que correr a la ciudad de refugio. Hermano, ¿y dónde está esa ciudad de refugio? Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Hay que correr a Cristo, hay que confesarle a Él nuestra falta, nuestro error. Fue accidentalmente, si es que fue un caso así, como en este caso, maté a alguien accidentalmente. Sencillamente se botó el hierro y golpeó a la otra persona y murió. Sí, es un crimen aún así. De todas maneras maté a una persona, pero hay un refugio para aquella persona. Amén. Ese refugio en el tiempo presente es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y a Él debemos de correr. No sea que el enemigo nos encuentre en el camino, no sea que el enemigo nos haga juicio, nos aceche, nos acuse y nos destruya a medio camino. Así que tenemos que entender que toda transgresión es una desobediencia a las leyes de Dios. Todo error transgrede la ley de Dios, es una desobediencia ante lo establecido por Dios, y hay consecuencias al respecto, a menos que tratemos con ello correctamente. La manera de tratar correctamente, dijimos, no es de tratar con el error o la transgresión solamente, sino de tratar con el corazón. Arrepentimiento del pecado, que es la iniquidad que produce los errores y las transgresiones. Aquí me detengo. Póngase de pie y vamos a acercarnos a hablar con el Señor. Dios quiere que tratemos, que lidiemos, que trabajemos con la raíz, con la fuente. ¿Te has cansado de quitar telarañas de tu vida? Errores, faltas, daños. ¿Te has cansado de cometer los mismos errores vez tras vez tras vez? ¿Te has cansado de tratar de cambiar ciertas cosas y no poder? ¿No será que estamos simplemente queriendo arreglar los errores, pero no tratamos con el pecado? No tratamos con la iniquidad. ¿No será que nos enfocamos en minimizar nuestras faltas en vez de amplificarlas? Cuando uno va al médico para detectar una bacteria, una infección que está dañando la salud de uno, el médico no minimiza, amplifica, y el virus pequeño, pequeñísimo, que no se alcanza a ver, la bacteria, la hace mirarse grande a través de un microscopio. La amplifica para detectarla, para mirar qué clase de bacteria es, qué clase de infección es. No la minimiza escondiéndola para que no se alcance a ver. La amplifica para que se vea con mayor claridad qué clase de bacteria es.
cómo está dañando, cómo destruye las células, cómo destruye los órganos, cómo destruye tantas partes del cuerpo. Pues Dios dice: de igual manera, hijo, yo soy el médico divino, y tú vienes a mí en esta noche. No vengas minimizando, no vengas excusando, ven reconociendo. Déjame que yo amplifique todo lo que hay en tu vida. Déjame que yo te haga ver lo grande y lo grave que es lo que tú en ocasiones piensas que es insignificante. Déjame ayudarte a lidiar y a sanar esa enfermedad, esa infección. Déjame curarte de ese mal. Déjame quitarte todo eso que te estorba. Y es nuestro lugar decirle: sí, Señor, heme aquí, Maestro, heme aquí, mi Dios. Perdóname, no solo por los errores, sino por la raíz de mis errores. Reconozco que la raíz de mis errores son pecados, es iniquidad, es maldad que se mueve en mi corazón. Ayúdame a lidiar con ello. Ayúdame a ser sano de ello. Medícame, Jesús, con tu preciosa sangre. Aplícame una dosis de tu preciosa sangre. Señor, Sí, Jesús, enséñame cada día enséñame, mi Dios. tu bondad Sí, y mi tu Padre. misericordia. Díselo a Él. Quiero amarte Yo quiero amarte, Jesús. y agradarte solo a ti. Sí, mi Jesús. Guíame Sí, mi en Padre. tus caminos. Muchas veces has tratado de hablarme, Tú lo has hecho, Jesús. no he podido percibir tu dulce voz. Sí, Señor mío. Hoy te pido que Sí, mi Dios. a entender Sí, mi tu Jesús. amor. Amén, mi Dios. Muchas veces has tratado de ¿Cuántas hablarme, veces me han tratado de hablar, mi Dios? no he podido percibir Y yo no he escuchado, tu dulce voz. no he entendido. Hoy te pido que me ayudes Sí, Señor. Sí, mi de Dios. tu amor. Ayúdame, Maestro. Ayúdame, Maestro. Jesús, Solo con tu ayuda podré superar enséñame mis pecados. Seré libre de ellos. ser la luz Seré perdonado de ellos. de mi vida. La iniquidad será arrancada de mi corazón de raíz. Quiero amar Ayúdame, Jesús. y agradarte solo a Ayúdame, ti. Señor. Padre bendito, Guíame fortalécela, mi Dios, con tu espíritu. en toda lucha y en toda prueba, en toda necesidad que se esté pasando. Has tratado Hazle saber